tiempo de Cuaresma para nosotros los cristianos es como un entrenamiento, que la verdadera Cuaresma es cuando Dios nos la pide. Dios nos pide una Cuaresma cuando nos llama al desierto. Tal vez es el desierto de una enfermedad, tal vez es el desierto de una separación, ya tenemos que separarnos de la familia, cuando los jóvenes tienen que irse a estudiar fuera, los primeros momentos de su vida, el entusiasmo del estudio, pero es la separación con la familia. Tal vez son los momentos que estamos viviendo en la pandemia, es la Cuaresma que Dios envía, es el llamado del Espíritu a esa conversión de corazón, a confiar. Dios nos ha creado para lo bueno, así fuimos capacitados, ¿verdad? Esto es meramente algo de psicología, ¿verdad? Es algo de ciencia. La virtud hace al hombre capaz, la virtud hace a las personas capaces, ¿verdad? Hombres y mujeres crecemos como personas con la virtud, con las cosas buenas. El vicio destruye al hombre, nuestra personalidad se deteriora con el vicio. Mira nomás cómo quedó con los vicios de este tipo, ¿verdad? Bueno, realmente es meramente psicología. Dios nos capacitó para la vida, para las cosas buenas, ¿verdad? De todo puedes comer, menos del conocimiento del árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese. Porque el día que lo comas vivirás la destrucción de la persona por escoger el mal. Bueno, indudablemente que la primera lectura nos narra el acontecimiento de gracia en el que Dios decide el diluvio, ¿verdad? El diluvio como el agua que destruye el mal. Es el acontecimiento en el que Dios interviene en la historia humana a través de este fenómeno natural. La arqueología, la ciencia ha encontrado sedimentación en 12.000 años antes de Cristo. Hubo un fenómeno natural que provocó una sedimentación en muchas partes del mundo. Esto han encontrado. Hubo un fenómeno natural que provocó esto, 12.000 años antes de Cristo. Coincidentemente, 138.000 años después del primer hombre, ya el hombre se había extendido por toda la tierra. Esto es una coincidencia entre la religión y la ciencia, una coincidencia, un acontecimiento que cambió la historia humana. Podíamos ser más población, pero hubo una destrucción, el agua destruyó. Y la segunda lectura nos dice, ese acontecimiento era figura de lo que Dios quiere hacer en el corazón del hombre por el agua del bautismo, la destrucción del mal, de tal manera que alcance una conciencia recta delante del Dios creador. Este es indudablemente la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Antigua Alianza y la Nueva Alianza se unen en este pasaje de la Escritura, que es la carta de San Pedro, capítulo 3. Eso era figura de lo que acontece en el hombre, porque Dios prometió no volver a acabar la maldad con agua, pero eso era figura de lo que Dios iba a hacer en el corazón del hombre por medio del bautismo. El bautismo nos regenera estos acontecimientos en el que yo me ofrezco a Dios y Dios sana las heridas de mi alma, aquello que ha provocado el pecado, que es la destrucción, ¿verdad? La maldad ha provocado en mí una destrucción, queda sanado, ¿verdad? Dios destruyó al hombre con el agua, ahora lo regenera por medio del agua del bautismo. Pero para poder recibir lo que Dios tiene para mí, es importante, dice la carta de San Pedro, el primer papa, ¿cómo podrían alcanzar este conocimiento si no fuera por inspiración divina? Regeneración espiritual, una buena conciencia por medio del agua, ¿no? Para que lleven una vida recta. Y este es el llamado del cristiano, ¿verdad? El poder llevar una vida recta es el trabajo de nuestra vida cristiana. Es el esfuerzo de nuestra vida cristiana, es permitirle a Dios que me mueva a hacer una buena vida, que el pecado no me destruya, que la maldad no atrape mi corazón y que mis inclinaciones no sean como el mar que se lleva la barca y la destruye, ¿verdad? Sino las tormentas de la vida
sean una oportunidad para que yo quede fortalecido en el amor a Cristo. Es la confianza en Dios en los momentos de cuaresma, de cuaresma en mi vida. Y el ejercicio espiritual de la cuaresma es indudablemente renovarnos. Esto que es la vida cristiana, cada año tenemos la oportunidad de renovarnos. Dios, que nos ha mostrado su amor, nos pide un corazón dispuesto a aceptar que necesita ser sanado. Ya, los demás son unos hipócritas, los demás no vienen a la iglesia, los demás no hacen esto, ¿verdad? Yo no. Indudablemente esta es la cuaresma, reconocer esa herida en tu alma, y por ello la importancia de la penitencia. La penitencia es el sacrificio para que mi cuerpo, al sufrir un poquito, nada de lo que Dios me va a pedir, Dios me va a pedir un sacrificio mayor, mi cuaresma, pero para que yo esté preparado a esa cuaresma, un pequeño sacrificio, hablar bien de todo el mundo, un pequeño sacrificio, no comer todo lo que me gusta, un pequeño sacrificio de tal manera que yo me una con ese misterio del Cristo que renuncia a su voluntad. Dios, que se ha hecho hombre, el dueño de todo, renuncia a su voluntad humana para poder conocer la voluntad de Dios, y en ello yo encuentro una victoria, ¿verdad? Cristo ha vencido la tentación en mí, en mi carne, ¿verdad? Cuando yo me uno en mi sacrificio a Cristo, entonces venzo la tentación con Cristo. Este es el deseo de mi corazón, no es ser más bueno, ¿verdad?, sino que Cristo en mí venza la tentación. De otra manera, no hay posibilidades para una persona llegar a ser bueno. Vencer el mal es la única oportunidad que tenemos, es solamente en Cristo. En Cristo, la carne de Cristo sufrió la tentación. Es mi carne quien sufre la tentación en Cristo. Pero en Cristo es la única oportunidad para tener la victoria, para vencer la tentación. Solamente en ese momento misterioso en el que Dios renuncia a sí y no come 40 días, científicamente esto es posible. Hay experimentos en donde se recuperan algunas personas en su saturación que tenemos a veces de comer y comer. Recuerdo a una persona que había hecho 40 días de ayuno, dice, pues me sentí bien, ¿verdad? Después empecé a comer poquito. Lo que sí sentí es que cuando empecé a tomar el medicamento para la tiroides me recuperé prontamente. Y yo, bueno, ¿por qué antes no y ahora sí, ¿verdad?, el cuerpo se regenera? Bueno, y realmente que es posible, pero la experiencia en nuestra vida cristiana, esos sacrificios que hago en mi vida me permiten unirme a la victoria de Cristo, vencer la tentación. Es un sacrificio, es mi vida. Mi vida no es un momento y ya voy a ser santo, es el camino en el que busco la voluntad de Dios, es la santidad. Ser como Cristo es el camino que yo recorro, en el que me voy venciendo poco a poco y voy creciendo en este camino. La santidad es la de Dios, y vamos hacia esa santidad en nuestro caminar en la vida. Tenemos la oportunidad en nuestra vida de llegar a ser esa plenitud de amor a la que Dios nos llama. El poder despojarnos de la maldad completamente, pues solamente será posible en la eternidad, pero ahora hacemos esos ejercicios espirituales en el que Cristo va venciendo en nosotros, y es el camino de la cuaresma. El camino de la cuaresma es semejarnos. Es indudablemente este pasaje de la Escritura del Evangelio según San Marcos, que hoy leímos, es el año de San Marcos, el año B. Nos toca leer el Evangelio de San Marcos, y en San Marcos se refleja un momento en el que se anuncia a Cristo como el nuevo Adán. Así como Adán estuvo entre los animales, este pasaje de la Escritura anuncia como Cristo, el nuevo Adán entre los animales, tiene una victoria sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, despojándose de sí mismo, dejando de comer, iba a decir ver televisión, pero no había televisión en ese tiempo, ¿verdad? Pero bueno, se reunían para hablar y platicar. Bueno, pues se va al desierto, ¿verdad? No hay nada. Pues en ese desierto es donde Jesús se despoja su voluntad humana, lo que podía tener justamente como
persona, ¿verdad? Lo que necesitamos cada día, se va y se despoja de esa voluntad humana para poder conocer y descubrir la voluntad de Dios. Y hay la tentación, el Evangelio según San Marcos no nos dice cuál es la tentación. El Evangelio según San Mateo sí dice que el demonio lo tentó en su carne, que le ofreció de comer, le tentó en su deseo, ¿verdad? Le ofreció la victoria sobre los reinos, se los entregaba, ¿verdad? Y le ofreció la victoria de una vida religiosa, ¿verdad? Confía en Dios, aviéntate de este lugar. El Evangelio según San Mateo sí lo narra, pero igualmente la esencia es, la victoria estuvo en buscar la voluntad de Dios. La palabra de Dios le dio la fuerza para vencer las tentaciones, ¿verdad? Según el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Marcos dice, fue tentado y venció. Este es el desierto de nuestra vida que nos prepara para la cuaresma que Dios nos ha de enviar. El cristiano debe vivir esa conciencia de que la tentación es el motivo de la entrega de mi voluntad a Dios. Así como una dificultad, yo tengo una dificultad en la casa y el obstáculo me permite superarme, ¿verdad? Conocer cosas. Me pidieron a mí cambiar unas llaves y las puse al revés. Las tuve que usar tiempo para voltearlas, pero ya aprendí algo, ¿verdad? El obstáculo me permitió a mí conocer y aprender sobre esto. Pues la tentación es el obstáculo de la vida espiritual que nos permite crecer en la fe. Saber que Dios nunca te abandona y que lo que pide es una confianza total en Él. Así es como vencemos las tentaciones. Pero sin armas, pues indudablemente que pues va a ser como el valiente, ¿verdad? Que pum, se lo suena, ¿verdad? Pues no podía, ¿verdad? No estaba preparado, ¿verdad? La tentación, que es el momento en el que Dios permite que mi alma crezca, pueda yo entregarme si estoy preparado. La cuaresma es una oportunidad. La vida cristiana es un esfuerzo, pero la cuaresma es ese ejercicio espiritual en el que, dejando alguna experiencia de necesidad humana, yo pueda fortalecer mi alma para unirme a la victoria de Cristo. Es un signo, pero que me prepara. Si la oración se une a la penitencia, solamente le falta la limosna, ¿verdad? El compartir aquello que tiene con los necesitados, y así la Trinidad de Dios en mi alma se da completa. La oración, el ayuno y la limosna dan al cristiano la disposición espiritual para crecer en la virtud. Esa es la virtud. Lo que dice la segunda lectura del día de hoy, San Pedro nos anima, ¿verdad? Para crecer en una conciencia recta delante de Dios. Solamente en Jesucristo Dios nos ha dado la salvación. Prepararnos para vivir el acontecimiento de gracia anual, la resurrección. Por ello la cuaresma, para podernos preparar a ese acontecimiento de gracia en el que yo confíe totalmente que el Cristo que ha vencido pueda vivir en mí. Es solamente en Dios hay la salvación. Es el Evangelio, hermanos. No hay política, no hay computadora, no hay ciencia que pueda llevar al hombre a una buena conciencia, a ser bueno. Solamente en Cristo hay salvación. Y es nuestro anuncio del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.